placer, verdad y el precio de lo agradable, deseo, regeneración y el valor de lo que atrae. Muchos hablan de Venus como amor, belleza y placer, pero en Yotilla, Sucra no es una postal romántica. Sucra es una inteligencia del deseo. Y si no entiendes cómo opera el deseo en una carta, tampoco entiendes ni el apego, ni el goce, el vínculo, el precio kármico de aquello que una persona quiere seguir disfrutando. Sucra une, seduce, refina, embellece, suaviza, vuelve deseable, pero ahí empieza también su peligro. Porque cuando Venus pierde medida, ya no refina, adorna. Y cuando pierde verdad, no solo trae exceso de placer, trae algo más sutil y más peligroso, la superficialidad que embellece el vacío. Por eso la gran distorsión de Sucra no es solo el deseo, es esta, confundir placer con verdad. Y si quieres leerlo bien, hace falta decir algo más. Sucra no solo conoce el arte del goce, también conoce el arte de la regeneración. En la tradición se lo vincula con el conocimiento que devuelve vida, restaura, rejuvenece y recompone. Por eso Venus no es solo placer, también es fertilidad, restauración, recuperación, poder de rehacer y capacidad de devolver brillo a lo que había perdido vitalidad. Hoy vamos a ver qué representa realmente Sucra, cuáles son sus caracas, por qué no debe leerse de forma sentimental, cuándo tiene fuerza, cómo se distorsiona, cómo se interpreta en una carta y por qué sin algo de Yani puede quedarse en encanto, pero no en valor. Porque Venus no es solo amor, es una de las grandes fuerzas de atracción, placer, reproducción, arte, intercambio, regeneración y tentación dentro de Iotilla. En Iotilla, Sucra representa todo lo que hace que algo se vuelva deseable. Por eso su campo incluye deseo, atracción, placer, sexualidad, vínculo, semen o potencia reproductiva, matrimonio, esposa, arte, lujo, confort, acuerdo, valor y capacidad de regenerar. Pero Sucra no es simplemente placer, no es deseo bruto, tampoco apetito ciego o simple ganas de disfrutar. Sucra es una forma de inteligencia aplicada al mundo material y relacional. Sabe atraer, unir, negociar, embellecer, conservar, restaurar. Por eso no sorprende que sea el gurú de los asuras. Y aquí hay que entender algo. Sucra no guía porque sea luminoso, en el sentido ingenuo. Guía porque incluso el deseo, incluso lo que busca goce, poder o posesión, necesita conocimiento, refinamiento y estrategia. También quienes viven más tomados por la ambición, la pasión o la oscuridad necesitan aprender qué desean, cómo lo buscan y qué precio pagan por ello. Esa es parte de la profundidad de Sucra. Sucra es el principio que vuelve algo deseable. Y por eso su campo es tan delicado. Porque donde Gurú pregunta si algo tiene verdad, Sucra pregunta si algo atrae. Donde Yani pesa, Sucra suaviza. Donde Kuja toma, Sucra seduce. Donde Buda formula, Sucra afina, adorna y vuelve amable. Por eso Venus debe leerse como principio de unión, gusto, goce, armonización, intercambio agradable, valoración,
placer sensorial, preferencia por lo placentero y deseo de mantener lo que da agrado. Pero Sucra no solo disfruta la vida, también sabe cómo restaurarla. Y ese es uno de sus rasgos más altos y menos nombrados. No solo fertiliza, también recompone, no solo atrae, también devuelve vitalidad. No solo embellece, también regenera. Entre los caracas o significadores naturales de Sucra, conviene distinguir tres grandes familias. Uno, deseo, vínculo y placer. Aquí entran el matrimonio, esposa o cónyuge, atracción, sexualidad, placer, amoríos, acuerdos, el gusto y disfrute compartido. 2. Forma, belleza y valor disfrutable. Aquí aparecen el arte, la música, la poesía, los ornamentos, las joyas, perfumes, ropa, lujo, confort, los vehículos y riqueza disfrutable. 3. Fertilidad, fluido vital y restauración. Y aquí se incluyen semen, potencia reproductiva, fertilidad, capacidad de regenerar, rejuvenecimiento y restauración de vitalidad. No hace falta memorizar esto como si fuera un inventario muerto. Lo importante es entender la lógica interna del planeta. Sucra no representa solo necesidad física, representa deseo refinado, deseo de agrado, de belleza, de placer, deseo de unión. También muestra qué consideramos valioso. Por eso no toca solo amor, sino gusto, preferencia, placer material y criterio estético. Este es uno de sus aspectos más altos. Sucra restaura, recupera brillo, recompone fertilidad, devuelve fuerza a lo que todavía puede volver a vivir. Ahí Venus deja de ser solo disfrute y se vuelve también principio de restauración. Sucra es un graja rajásico, es decir, movido por deseo, intercambio, experiencia y búsqueda de satisfacción. Y es también naturalmente benéfico. Por eso hay que decirlo con precisión. Que sea benéfico no significa que sea moralmente puro. Significa que su modo de actuar tiende a unir, a agradar, a conciliar, suavizar, a embellecer, a armonizar, a dar placer y a volver la vida más disfrutable. Pero esa misma tendencia tiene sombra, porque cuando Venus manda demasiado, la vida puede empezar a elegir lo agradable antes que lo verdadero, la química antes que el criterio, la estética antes que la profundidad, la paz aparente antes que la confrontación necesaria, el confort antes que la madurez. Y ahí aparecen sus deformaciones. Indulgencia, laxitud, superficialidad, romanticismo rosa, vanidad afectiva, seducción vacía, esteticismo sin verdad, placer que anestesia, sexo sin medida y vínculos sostenidos por agrado más que por valor real. Aquí sirve una imagen simple, una joya de oro sólido y una pieza de plástico dorado pueden brillar de forma parecida desde lejos, pero no tienen el mismo valor. Eso es Sucra bien leído. La pregunta no es solo si algo atrae,
La pregunta es si tiene sustancia. Por eso conviene decirlo así. La sombra de Sucra no es solo el exceso de placer, también es la superficialidad que embellece el vacío. Y también así, no todo lo bello tiene profundidad y no todo lo agradable merece sostenerse. Y aquí vale una pregunta muy concreta, antes de entrar en técnica. ¿Cuántas veces has sostenido un vínculo solo porque era bonito, agradable o seductor, aunque ya no tuviera verdad? Ahí empieza la lectura real de Venus. Para interpretar bien a Sucra, no basta con saber qué significa. Hay que ver cómo está. Exaltación, Piscis. Debilitación, Virgo. Signos propios, Tauro y Libra. Mulatricona, Libra, especialmente en su primera mitad. La lógica aquí es muy clara. En Piscis, Venus se exalta porque el deseo puede elevarse, entregarse, ampliarse y volverse menos estrecho. No desaparece el placer, pero se vuelve menos seco, menos calculador, más capaz de devoción o de sacrificio amoroso. En Virgo cae, y no solo porque Virgo analice demasiado. Cae porque el deseo queda fragmentado, medido en exceso, corregido, enfriado y pierde parte de su gracia natural. Además, en Virgo, Sucra puede volverse utilitario. El deseo deja de ser experiencia viva, encuentro, goce o belleza y empieza a operar como trámite, cálculo o administración del agrado. En Tauro, Sucra se expresa más como cuerpo, gusto, valor, estabilidad sensorial, confort y posesión disfrutable. En Libra, sobre todo en Mula Tricona, se expresa más como relación, intercambio, medida, acuerdos, equilibrio y refinamiento social. Cuando está fuerte, Sucra puede dar encanto, un gusto fino, arte, capacidad relacional, placer con medida, sexualidad integrada, fertilidad, valor estético, disfrute legítimo y capacidad de regenerar lo dañado o agotado. Un Sucra mal dispuesto puede dar indulgencia, superficialidad, dependencia afectiva, romanticismo ilusorio, hedonismo, exceso sexual, vacío elegante, apego a lo agradable, un criterio laxo y valor aparente sin sustancia real. Un Sucra retrógrado no es automáticamente más profundo en el amor. Muchas veces indica revisión del deseo, del valor, de vínculos, de placer o de la manera en que se busca satisfacción. Un Sucra fuerte no siempre trae comodidad. A veces trae regeneración, capacidad de recomponer y de volver fecundo lo que antes estaba seco. Ese es uno de sus rostros más altos. La expresión elevada de Sucra no es cursilería, es refinamiento con verdad, placer con medida, arte con alma, vínculo con valor, belleza que no oculta vacío, sexualidad integrada, deseo que no destruye criterio y capacidad de unir sin perder verdad. Un Sucra elevado sabe disfrutar sin quedar esclavizado por el disfrute. La expresión distorsionada es otra cosa. Allí aparecen indulgencia, superficialidad, seducción hueca, narcisismo afectivo, comodidad, vanidad estética,
sexo sin límite, dependencia del agrado, incapacidad de sostener la frustración y vacío elegante. Y aquí conviene decirlo sin miedo. Un sucra sin verdad puede volver romántico lo que solo es dependencia del agrado. Y también, cuando Venus pierde medida, ya no refina, adorna. Esa es una de sus sombras más finas, porque la gran distorsión de Sucra no es solo el deseo, es esta, confundir placer con verdad. Cuando miramos a Sucra en una carta, conviene observar al menos 5 cosas. Primera, ¿en qué casa está? Porque allí busca agradar, unir, armonizar, seducir, disfrutar o restaurar. Segunda, ¿en qué signo está? Porque el signo modifica su estilo de deseo y su modo de dar o pedir agrado. Tercera, ¿qué casas rige? Porque su agenda funcional cambia con el ascendente. Cuarta, ¿qué aspectos recibe? Porque no es lo mismo un Sukra tocado por Shani, Kuja o Rahu que uno sostenido por benéficos. Quinta, ¿con qué planetas está asociado? Porque la conjunción cambia mucho su expresión. Y aquí hay un punto muy fino. La amistad entre Sukra y Buda puede producir gracia, arte, delicadeza, finura, ingenio e inteligencia relacional. Pero sin verdad ni medida, también puede producir coquetería mental, vanidad elegante, deseo laxo, inmadurez afectiva y superficialidad brillante. Dicho de forma más dura, Sucra con Buda puede refinar el gusto, pero mal sostenido también puede volver inteligente la superficialidad. Y si además Buda lo adorna demasiado, el vacío no solo se disfruta, también se justifica. Y aquí aparece otro contrapunto decisivo. Yani le da a Sucra límite, duración y espesor. Sin esa estructura, Venus puede quedarse en encanto, pero no en valor. En la casa 1, Sucra da encanto, agrado, magnetismo y deseo de gustar. Puede volver amable la presencia y dar arte natural en la forma. Si se deforma, hace a la persona complaciente, narcisista o demasiado dependiente de resultar atractiva. En la casa 2 busca placer en la comida, voz, dinero, familia y valores. Bien dispuesto, da gusto, arte verbal, sensibilidad estética y recursos disfrutables. Mal dispuesto, vuelve indulgente el habla, sensualiza el valor y confunde riqueza con agrado. En la casa 3 refine palabras, gesto, intercambio, escritura, arte y seducción comunicativa. Bien dispuesto hace amable a la expresión. Mal dispuesto deja vanidad verbal y una inteligencia más interesada en gustar que en profundizar. En la casa 4 busca confort, paz y agrado emocional. Puede volver fértil el hogar, suavizar el mundo íntimo y dar gusto por el espacio vivido. Si se deforma, confunde bienestar con verdad y comodidad con amor. En la casa 5, una posición muy afín. Da arte, creatividad, romance, magnetismo, placer, fertilidad y capacidad de hacer deseable lo que crea. Si se daña, dramatiza el amor, inflama el romance y vuelve el deseo demasiado autorreferencial. En la casa 6, Venus sufre, entra en deuda, conflicto, enfermedad, servicio y desequilibrio. Bien dispuesto, no solo suaviza, también puede reparar. Aquí aparece uno de sus rostros más valiosos, la capacidad de restaurar lo dañado, devolver armonía a un cuerpo, a un vínculo, a un hábito que había perdido orden.
Pero si está mal dispuesto, a grande indulgencia, hábitos nocivos y relaciones dañinas sostenidas por gusto. En esa condición, Venus sana, anestesia. Casa 7, gran posición para vínculo, matrimonio, acuerdo y atracción. Puede dar alianza, pareja agradable, capacidad de unir y de negociar con suavidad. Si se deforma, idealiza a la pareja, sexualiza demasiado el vínculo o sacrifica verdad por armonía. Casa 8. Intensifica erotismo, secreto, deseo profundo y transformación a través de la unión. Bien dispuesto, puede regenerar a través del vínculo y dar profundidad sensual real. Mal dispuesto, vuelve obsesivo el placer y degrada el vínculo en dependencia sensual. Casa 9. Busca embellecer filosofía, fe y visión de vida. Bien dispuesto, da refinamiento doctrinal, devoción bella y amor por el conocimiento que eleva. Mal dispuesto, romantiza creencias y vuelve agradable una mentira. Casa 10. Da imagen pública agradable, arte, diplomacia, habilidad social y capacidad de gustar en lo visible. Si se deforma, produce prestigio vacío, encanto profesional hueco o carrera sostenida por agrado más que por sustancia. En casa 11, perdón, amplía amistades, placeres sociales, deseo de recibir y disfrute compartido. Bien dispuesto da círculos agradables, beneficios y apoyos. Mal dispuesto crea sociabilidad banal, adulación, grupos sin espesor y goce colectivo sin verdad. Casa 12, muy ligado a cama, placer, gasto, goce privado, retiro sensual y disfrute oculto. Bien dispuesto puede sublimar deseo o volverlo más devocional. Mal dispuesto cae en evasión, exceso, hedonismo o pérdida de energía en placer sin medida. No conviene leerlo signo por signo de forma escolar. Es mejor verlo por familias. En signos de fuego el deseo se vuelve más visible, más afirmativo y más impulsivo. Puede dar pasión, iniciativa afectiva y gusto por conquistar. Mal dispuesto, dramatiza el romance y vuelve más demandante la necesidad de agrado. En signos de tierra busca placer concreto, cuerpo, confort, valor, posesión y estabilidad sensorial. Aquí puede haber gran gusto o gran apego. Bien dispuesto da valor real, mal dispuesto vuelve el deseo pesado, posesivo o materialista. En signos de aire refina trato, palabra, elegancia, juego social y seducción mental. Bien dispuesto da encanto e inteligencia relacional. Mal dispuesto, superficialidad brillante, coquetería y agrado sin profundidad. En signos de agua profundiza vínculos, romanticismo, sensibilidad y erotismo. Bien dispuesto da ternura, devoción y fusión afectiva con verdad. Mal dispuesto, absorción emocional, idealización o exceso afectivo. Sucra no funciona igual para todos los ascendentes. Que sea benéfico natural no significa que siempre actúe del mismo modo. Hay que ver qué casas rige, dónde cae, qué agenda activa y con qué se mezcla. Para algunos ascendentes, su agenda será más favorable. Para otros, traerá pruebas ligadas al deseo, al vínculo, al disfrute o al precio de sostener algo agradable, pero poco verdadero. Por eso decir Venus es bueno no es iotilla serio. Si quieres verlo de forma concreta, piensa en esto. Para un ascendente Aries, Sucra rige la casa 2 y la 7, y ahí su agenda incluye maraca, apego, vínculo y precio relacional de un modo muy distinto al de un ascendente Libra, donde Venus rige la primera y la octava y toca directamente identidad, magnetismo, vínculo profundo y proceso de transformación. Eso cambia completamente la lectura.
Cuando Sukra se activa por Daya o Antardaya, se vuelve visible su agenda. Si está sano, mostrará con fuerza su expresión más alta. Si está dañado, mostrará con claridad su expresión más dolorosa. Y aquí conviene recordar algo. Sin estructura, Sukra puede quedarse en encanto, pero no en valor. Ese es uno de sus grandes riesgos. Voy a darte algunos errores. Primero, reducir a Sukra a amor romántico. 2. Confundir belleza con bondad. 3. Pensar que placer siempre equivale a armonía. 4. No ver la sombra de indulgencia, superficialidad y romanticismo rosa. 5. Olvidar que sin límite, Venus puede ablandar el criterio. Si tuviéramos que resumir a Sukra en una sola idea, diríamos esto. Sukra muestra qué te atrae, qué te agrada y cuánto estás dispuesto a ceder para seguir disfrutándolo. Cuando está sano, refina, une, embellece, regenera y da placer con valor. Cuando está dañado, vuelve seductor lo inmaduro, deseable lo inconsistente y romántico lo que en realidad carece de verdad. Por eso, la gran pregunta de Venus no es solo ¿qué deseo? La pregunta más seria es, ¿hay verdad en aquello que me atrae o solo agrado? Y todavía otra, ¿eso que me atrae tiene valor o solo encanto? Y aquí vuelve la clave que sostuvimos desde el comienzo. Sin Yani, Sukra puede dar belleza, placer, química e incluso unión, pero no necesariamente duración, espesor ni verdad sostenida. Yani no le quita belleza a Venus, le da peso, le da límite, le da realidad. Y por eso cuando Venus está bien leído, la pregunta final no es solo qué deseas. La pregunta es, ¿qué vale la pena seguir deseando? Si Sukra muestra el deseo que atrae, el próximo graja nos obliga a mirar el deseo que toma. Después del refinamiento viene la fricción. Después de la seducción viene la acción. En el próximo video seguimos con Kuja, Marte.